La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título: En Él no hay injusticia. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Venimos agradecidos por todo lo que nos brindas para nuestro sustento, crecimiento y protección. Te queremos pedir especialmente por la programación de hoy, para que sea una herramienta en tus manos, para que muchos te puedan conocer al punto que quieran echar su suerte contigo por toda la eternidad. Padre Santo, sabes que esta temática es especialmente odiada por el enemigo y por todos los que ha logrado engañar. Por lo tanto, Padre, te pedimos que eches atrás sus estratagemas y permitas que te puedan ver perfectamente como Cristo te reveló, que puedan comprender la dimensión que no han conocido de ti y que esta realidad los anime a compartirte con los que están en más necesidad de ti. Permíteme esconderme en ti en esta mañana y toma el control de este programa desde el principio hasta el fin, para que puedas impactar hasta los que vienen luchando contra ti. Ve las acciones de los que vienen obrando tras bastidores contra este servidor y haz que puedan ver lo que realmente están haciendo. Y a los que persistan en ser instrumentos del otro, págale según sus hechos. Bendice a los hermanos de este ministerio y a todos los que te buscan en espíritu y en verdad. Dale sabiduría a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y empodéralos para que puedan diseminar tu verdad en sus caracteres y a viva voz, para que puedan colaborar en aligerar la segunda venida de Cristo, dándolos a conocer al mundo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote honra y gloria por los siglos sin fin, porque eres amor, exactamente como Cristo te reveló. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Salmo 92, o sea, el Salmo del sábado. Los versículos 12 al 15, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Versículo 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mis queridos hermanos, también vamos a ir al Evangelio de Juan,
al capítulo 7, los versículos 16 al 18, donde allí nos dice la santa palabra. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Romanos capítulo 9 versículos 13 al 15, donde allí nos dice la santa palabra de Dios, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que han comprendido correctamente y enseñan al mundo que Dios es justo y que en Él verdaderamente no hay injusticia. En todos los aspectos de su ser y de su obra, Él es amor. En el programa de hoy vamos con otro tema sobre el carácter de Dios, pero en esta ocasión vamos a estar demostrando que en Él no hay injusticia, pero en el sentido que mencionó Pablo, en ninguna manera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, mis queridos hermanos, porque resulta que personas que se denominan cristianos, adventistas del séptimo día, creyentes en la verdad del Padre y del Hijo, creyentes en el don profético como fue manifestado en Elena G. de White, dicen creer que en Dios no hay injusticia, pero según ellos, para llevar a cabo su justicia, Él mata. Sí, mis queridos hermanos, como acaban de escuchar, no fue un paradigma bíblico lo que oyeron, sino un total desconocimiento mostrado en su exposición contradictoria. Analicen lo que ellos dicen. Lo vuelvo a repetir. En Dios no hay injusticia, pero para llevar a cabo su justicia, Él mata. Este es el razonamiento de los que dicen que le conocen bien. Y como para ponerle la cereza al pastel, ellos dicen que este no es un tema de salvación. No ven la relevancia de esta poderosa verdad cuando Cristo mismo hizo la siguiente poderosa revelación precisamente para que comprendiéramos la seriedad y lo importante de todo esto. Él dijo en Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Créanme, su énfasis en estas palabras no era meramente para que los creyentes supieran que eran dos y no tres. El contexto de sus palabras era para que lo conocieran tal como Él es, para que no pudieran ser engañados por una de las distorsiones del enemigo, para que no pudieran ser sacudidos de la plataforma de la verdad por los poderosos engaños del diablo, el enemigo de las almas. Que Jehová los reprenda. En el Salmo del sábado, el Salmo 92, pero específicamente en los versículos 12 al 15, el salmista nos deja saber que los que lograran emular perfectamente el carácter del Todopoderoso florecerían como la palmera y crecerían como el cedro en el Líbano. Nos deja saber que estarían plantados en la casa de Jehová y que en sus atrios florecerían.
nos deja saber que aun cuando fueren viejos, darían fruto porque estarían vigorosos y verdes, símbolo de la vida eterna. Entonces nos dice por qué razón esto sería así. Nos deja saber que sería para que anunciaran que Dios es recto y que en Él no hay injusticia, no lo contrario. ¿Captó el sentido de sus palabras? Para los que no lo notaron, el contexto del salmista inspirado es plenamente el del carácter, tanto del creyente adorador como el de su Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es recto y en Él no hay injusticia. Él no es casi recto, Él es recto totalmente en todos los aspectos de su vida. Por eso los que lo conocen pueden confiar plenamente en Él. ¿Y cómo yo puedo estar tan seguro? Pues sencillo, porque en Él no hay injusticia. Eso quiere decir que ninguna injusticia existe en su ser o en su persona. Ninguna. Esto es lo que inspira la más profunda confianza mientras el enemigo va de disfraz en disfraz para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios es justo al extremo. Su carácter es justicia y Él vive su santa ley porque es su carácter transcrito. Ahora, noten cuál es el propósito de los justos. Verán que no es un detalle insignificante lo que el salmista nos comparte acerca de ellos, sino su misión principal, como seres restaurados a su imagen, a la imagen de nuestro Dios, precisamente para dar a conocer al Eterno y revelarlo como Él es. No es algo minúsculo, no es trivial y no parece un tema sin sentido, sino todo lo contrario. Esto es el meollo del asunto. Después de la caída es lo primordial, porque el enemigo, que Jehová lo reprenda, trató de destruir su santo carácter ante las criaturas del universo. Por lo tanto, Cristo vino como uno de nosotros para sacarnos del fango del pecado, pero también para darnos ejemplo del carácter del Padre, para que nosotros lo pudiéramos reflejar en la hermosura de la santidad. Cuidado con los que presentan esa insensatez de que esto no es un tema de salvación, cuando el plan de salvación es precisamente ser restaurados nuevamente a la imagen divina, en el sentido del carácter. Comentando acerca de ese crecimiento cristiano en particular, la sierva del Señor nos dice: la pureza de carácter será claramente revelada por todos los que verdaderamente sigan a Cristo. En ellos se verá el cumplimiento de la promesa: seré como el rocío para Israel. Creceré como el lirio y echaré sus raíces como el Líbano. El salmista describe así la belleza y el crecimiento del cristiano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Los que sean plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Todavía darán fruto en la vejez, serán fuertes y florecientes, para mostrar que el Señor es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 31 de agosto de 1905 en el artículo Retén lo que es bueno, en el párrafo 5. Si notaron el contexto inspirado, es que ellos revelarán ante el universo a su Dios en su propio carácter. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el carácter que reciben, por así decirlo, es el carácter de Dios. Por eso es que se asemejan al Padre y al Hijo, y no matan porque ellos no lo hacen.
Por lo tanto, cuando los profesos cristianos tratan de amedrentar al mundo, sí, porque eso es lo que están realmente haciendo, en vez de atraerlos con cuerdas de amor, al decir que Dios mata, destruyen o distorsionan la promesa bíblica que Elena destaca en esta cita, porque debemos asimilar y reflejar el carácter divino. Esto no es una ley arbitraria que venimos obligados a cumplir, no es una ley diseñada única y exclusivamente para todas las criaturas inteligentes, es el carácter del cielo. Me refiero al carácter revelado en Cristo cuando vino a esta tierra, que es el mismo carácter revelado en la Santa Ley, el carácter del Padre. Al aceptar que debemos reflejar el carácter de Cristo, pero al mismo tiempo decir, pero Dios mata porque de alguna manera tiene que hacer justicia. Eso es confesar que no le conocen y que hierran porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. No saben que antes de la caída no existía la muerte. Esto fue una consecuencia directa de la desobediencia, pero no mostró su horrible cabeza o fue revelada visiblemente ante el universo hasta que Caín mató a su hermano Abel. Dios no mató a ninguno de los ángeles que se rebelaron contra su ley o su santo carácter de amor. La primera muerte fue producida por un ser humano inspirado por el enemigo y los demonios. Que Jehová los reprenda. Mediten en eso, por favor. Ninguno había muerto hasta que murió Abel. Ningún ser inteligente había bajado a la sepultura. Esta fue la primera vez presenciada por el universo. ¿Y cómo ocurrió? ¿Acaso fue Dios quien lo mató? Ciertamente lo mató su propio hermano, pero bajo la influencia del diablo y de la hueste angelical caída. Por eso Cristo dijo que es homicida desde el principio, porque al tergiversar el carácter de Dios en el cielo, lo mató en el sentido de destruir su santo carácter. Pero al crear Dios al ser humano, el enemigo obró directamente para que un hijo de la desobediencia matara a su prójimo, para que un hermano matara a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en el universo y aunque fue un suceso de la raza caída, se le atribuye directamente a Satanás. Que Jehová los reprenda. La lección objetiva de todo esto es la que Cristo describió como el que ha sido homicida desde el principio. Es el que mata y conduce a los rebeldes al homicidio. Dios no mata, porque eso va en contra de su naturaleza y de su santo carácter de amor. Y no tiene que hacerlo porque Él es el único inmortal. Las criaturas no tienen vida en sí mismos, lo que quiere decir que eventualmente morirán. Dios no los tiene que matar, solo tiene que permitir que se den las situaciones adecuadas y ellos se destruirán solitos, ellos mismos. Atribuirle a Dios que Él mata ciertamente es adjudicarle injusticia. Pero el problema es que los que lo dicen no comprenden lo que hacen o lo que dicen. Ellos entienden que Dios puede y es justo al matar a los rebeldes y a los desobedientes. Pero en esto ellos están razonando como hombres y no como Dios. En Puerto Rico hay un dicho que dice: el ladrón juzga por su condición. Pero el profeta inspirado dijo claramente en Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En su cordura alocada, ellos creen que están juzgando bien las Escrituras, pero no saben que siguen secundando las mentiras del diablo. Veamos la definición de la palabra injusticia para ver si podemos constatar lo que ellos obviamente no asimilan. La injusticia es la falta o ausencia de justicia. Así de sencillo. Y ya sea que lo veas secularmente hablando o bíblicamente hablando. Sigue diciendo, de bien común y de equilibrio, en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de hecho, el así llamado status quo. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales, como vemos con los ángeles que cayeron y todos los humanos que se ponen bajo su influencia. Que Jehová los reprenda. Nos sigue diciendo, el término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal y o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Así, la injusticia es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros. Termina la definición. Como pueden ver, está asociado directamente al estar fuera de la ley. Por eso podemos fácilmente comprender que esto de ninguna manera está asociado con el Dios Altísimo del cielo. Alabado sea su santo y precioso nombre, pues esto es totalmente opuesto a quien Él es. Pues Él ni aún puede mentir, pero según ellos va al extremo de matar. Cuando analizamos esto, vemos que lo que están haciendo es realmente adjudicándole el carácter de otro. Ustedes saben, el que tira la piedra pero esconde la mano, el que se viste de ángel de luz, mientras le proyecta su propio desequilibrado carácter al Creador, que mora en luz inaccesible. Esto los descalifica, por lo tanto, para cumplir lo que nos presenta el salmista, porque en su enseñanza turuleca lo que hacen es distorsionar la imagen de Dios. Sencillamente bajo ese falso matiz no lo pueden anunciar como que es recto y como que en él no hay injusticia. Noten lo que nos presenta la sierva del Señor al respecto cuando dice, las tendencias naturales del corazón humano no pueden amalgamar con el carácter de Cristo. Los dos están en desacuerdo. Toda la carne es como hierba. La hierba se marchita, su flor se desvanece, porque el Espíritu del Señor sopla sobre ella. Pero los atributos marchitos, moribundos y carnales cortan un camino para preparar el camino. El Espíritu Santo será apreciado y defendido. El corazón hará espacio para la gracia de Jesucristo. El justo florecerá como una palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Los que sean plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Darán fruto en la vejez, serán fuertes y florecientes para mostrar que el Señor es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en el manuscrito 115 del 14 de septiembre de 1898 en el párrafo 7. Nuevamente vemos lo que ellos tristemente no quieren comprender, que es a saber que cuando recibimos el Espíritu de Cristo reflejamos el carácter de Dios.
No matamos porque Él nos haya hecho una prohibición específica porque somos meramente criaturas, sino que estamos viviendo el carácter santo de nuestro Dios, como lo hizo la santa pareja antes de la caída. Acepten esta verdad para su propio provecho espiritual, para que puedan alcanzar el objetivo divino. No sean tercos, no luchen contra el Espíritu de Cristo. No sigan el ejemplo de los judíos que profesaban ser el pueblo de Dios y conocer sus caminos mientras lo rechazaban en la persona de su Hijo. En el capítulo 7 del Evangelio según Juan, se nos presenta cómo los mismos judíos disputaban en cuanto a Cristo, si era el verdadero Mesías o si solo era un impostor. Entonces leemos la defensa que presentó Cristo acerca de sí mismo ante los incrédulos. En Juan capítulo 7, versículos 16 al 18, se nos dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Ahora noten lo siguiente, porque ahí Cristo demuestra cómo es que podemos asimilar realmente lo que proviene del Padre. Lo primordial es que verdaderamente queramos implementar la voluntad de Dios y que nuestro corazón esté abierto para recibir su verdad y que estemos dispuestos genuinamente a renunciar concienzudamente a toda costumbre y práctica que sea opuesta a sus principios. Pero entonces, ¿cómo podremos hacer tal cosa si no reconocemos realmente sus principios? Y sé que ahora algunos protestarán esto diciendo que ustedes conocen sus principios. Pero si ustedes dicen que Dios mata, tal afirmación es la que demuestra que no lo conocen en el pleno contexto que Cristo lo reveló, sino que han venido creyendo una distorsión de sus principios, los que presentó el que buscaba su propia gloria. Me estoy refiriendo obviamente a la falsificación presentada por el enemigo, que Jehová lo reprenda. Pero Cristo buscaba la gloria de Dios. No solo pronunciaba las palabras de Dios y sus principios, sino que vivía la voluntad expresa de Dios. Él vivía sus principios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad, y esto era lo que lo daba a conocer como venido del Padre. Alabado sea su santo y precioso nombre. Él no mató a nadie, ni enseñaba tal barbaridad. ¿Y cómo puedo hablar con tanta certeza? Pues él mismo dijo que el que buscaba la gloria del que le envió, este era el verdadero. Y en este había una cualidad que no había en los demás. No había en él injusticia. Gloria y honra a su santo nombre. Sí, mis queridos hermanos, era idéntico a su padre. Él no era su padre, pero era una copia de carbón de su padre, en el sentido de su santo carácter. Cristo no mataba porque su Padre no mata. Cristo no mataba porque en Él no hay injusticia. Mi querido hermano que me escuchas, el carácter del Padre y del Hijo es eterno. La muerte entró después de la desobediencia. El diablo es el que destruye, y la muerte dejará de ser cuando los que matan dejen de existir. Por lo tanto, mi querido hermano, Dios no mata.
El apóstol Pablo dijo algo muy importante para nuestra comprensión y para que no fuéramos descarriados por las conjeturas del enemigo. Lo encontramos en Romanos capítulo 9, versículos 13 al 15, donde allí nos dice la santa palabra: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si notan, mis queridos hermanos, Dios puso los términos para que nosotros recibamos la bendición o la maldición, la vida o la muerte, y puso la elección en nuestras manos. No podemos adjudicarle ningún mal por nuestros propios desvíos o nuestras malas elecciones. Su especialidad es dar vida, pero no fuerza tu conciencia. Respeta tu libre albedrío y respeta tu decisión. En este sentido está presentando Pablo que no hay injusticia en Dios. Está expresado de una manera que uno pueda pensar que a lo mejor es injusto, pero es porque respeta nuestro libre albedrío. Por lo tanto, no le adjudiques ningún mal, porque en Él no hay injusticia. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.